Hermanos, gracias a Dios por esta tarde, gracias a Dios por lo que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Por ese tiempo con la familia también, ahí en estos dos cultos, en este día que hemos decidido, que hemos dedicado desde los primeros cristianos, ¿verdad? Para nuestro Dios, para poder alabar y glorificar su nombre. Y bueno, por la tarde nuevamente, hermanos, el regresar. Gracias a Dios por ello. Le invito a que lo comparta con otros, ¿verdad? No solamente con aquellos que no conocen, sino aún también con aquellos hermanos que en la tarde pues muchas veces les cuesta trabajo, ¿verdad? Ahora es más fácil y seguimos batallando, ¿verdad? En el culto de la tarde para conectarnos, para seguir la transmisión, cuando deberíamos aprovechar, ¿verdad? Ya la comodidad que ahora tenemos de verlo de nuestros hogares, no tenerlos que trasladar, o inclusive cuando vamos en el auto, cuando estamos en otro lugar, podemos verlo, ¿verdad? Pero muchas veces ya es pues falta de costumbre. Es por eso que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque se hace costumbre, ya no es porque no se pueda, sino por la costumbre, ¿verdad? Pero compartámoslo, hermanos, compartámoslo con otros, animándoles a que puedan conectarse, seguir la transmisión, porque siempre Dios tiene algo que quiere mostrarnos, que quiere enseñarnos, que quiere desafiarnos, ¿verdad? Ante ello, para que podamos mejorar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestras familias, como lo veíamos en la mañana, ¿verdad? El ejemplo de David, andar en medio de nuestro hogar con integridad, ¿verdad? Dependiendo del Señor, teniendo un corazón íntegro y cuidando lo que miramos y lo que vemos. Y bueno, pues seguimos con nuestra serie de temas como aquellos grandes siervos de Dios. Así también nosotros, porque en cada uno de esos grandes siervos de Dios, hermanos, tenemos un gran ejemplo que es necesario que sigamos. Porque la palabra de Dios dice que estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros lo sigamos, pero también las cosas malas, para que no las caigamos en esos errores, que no cometamos esos errores, hermanos, que encontramos también en la palabra de Dios. Así que qué importante es, hermanos, que sigamos el ejemplo de hombres y de mujeres, pues que estaban siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, el ejemplo de nuestro Dios, que querían vivir de esa manera, hermanos. Qué importante es que nosotros sigamos también su ejemplo y que vivamos de esa manera. Como estaremos estudiando, hermanos, en esta tarde también, para lo cual quiero invitarles a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 23. ¿Verdad? Ahí vamos a leer, vamos a estar teniendo, de hecho en ese versículo tenemos nuestra base, ¿verdad? Porque ahí surge el tema que vamos a estar estudiando en esta tarde. Hechos capítulo 23, hermanos, que leamos el versículo 1 por ahora. Pónganle una marquita ahí, hermanos, Hechos 23, el versículo 1. Hechos 23, 1. ¿Ya lo tienen? Hechos 23, 1. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios? Dice así. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Una vez más, por favor, lo leemos, que dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora leamos, por favor, 2 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo 1, versículo 3. 1:3. 2 Timoteo 1:3. ¿Qué dice? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. En estos versículos, hermanos, podemos ver el carácter honesto del apóstol Pablo, quien para nada, hermanos, está insinuando que era alguien perfecto, que era sin pecado. Él mismo dio testimonio, lo recordarán ahí en Romanos capítulo 7 del versículo 15 en adelante, de su lucha interna, al igual que todos la tenemos, entre creer hacer el bien y muchas veces terminar haciendo el mal que no queremos hacer. Corroborando así, hermanos, que la naturaleza pecaminosa estaba presente en su vida. Así que no estaba insinuando que no pecaba.
Al contrario, lo que está tratando de decir con estas palabras es que respondiendo a su conciencia, cuando algo se había hecho algo mal, procuraba arreglar las cosas, procuraba corregirlo, se arrepentía y buscaba el cambio, por lo que entonces vivía y podía servir a Dios con una limpia conciencia. Eso es a lo que se está refiriendo. De hecho, hermanos, podemos ver un ejemplo de esto en este mismo pasaje que leíamos ahí anteriormente en Hechos capítulo 23, hermanos, ahora del versículo 1 al 5. Cuando él se da cuenta que ha cometido un error, una equivocación, ¿verdad? Se arrepiente, pide disculpas y busca el cambio. Miren lo que dice, hermanos, versículo 1 al 5 del Hechos 23. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Las palabras, hermanos, que encontramos aquí del apóstol Pablo podemos ver que ofendieron al sumo sacerdote cuando él dijo, ¿verdad? Yo con toda buena conciencia, con una limpia conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esas palabras se ve que ofendieron al sumo sacerdote, por lo que lo mandó golpear. A lo que Pablo responde con un justo reproche. Pues en verdad era una pared blanqueada, como nuestro Señor Jesucristo lo expresó también, lo recuerdan, en cuanto a los fariseos. Además de que la orden de golpearlo, hermanos, que podemos ver que esa orden de mandarlo golpear estuvo fuera de la ley. Pues de acuerdo, hermanos, ahí en Deuteronomio 25, en el versículo 1 y 2, solo el culpable merecía ser golpeado. Y Pablo hasta este momento aún no había sido declarado culpable de nada. Sin embargo, cuando los que estaban presentes, hermanos, podemos ver que le hacen ver que él era el sumo sacerdote, el apóstol Pablo reconoce que había actuado mal, citando lo que está escrito en la ley: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y entonces podemos ver que se disculpa diciendo que no sabía que era el sumo sacerdote. Por lo que podemos ver, hermanos, lo que nos damos cuenta en estos pasajes es que el apóstol Pablo fue un hombre, hermanos, con un carácter honesto, un carácter recto, que vivía con una conciencia limpia delante de nuestro Dios, procurando corregir las cosas cuando se actuaba mal. Procuraba corregir, cambiar, ¿verdad?, aquello que se había hecho mal. Y es que, hermanos, la conciencia, como algunos la han descrito, es como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho, algo que hemos hecho está mal. Dicen que es como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. La conciencia, hermanos, es a nuestras almas lo que los sensores de dolor son a nuestros cuerpos, pues inflige tristeza y sufrimiento en el sentido de culpabilidad cuando violamos lo que es correcto. Algo, hermanos, que cuando venimos a Cristo podemos ver, hermanos, cuando le recibimos como nuestro Salvador, se da de una manera perfecta. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Y es que, hermanos, cuando estábamos sin Cristo, nuestra conciencia, hermanos, estaba corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa y la corriente de este mundo, por lo que no es 100% confiable. Antes de conocer a Cristo o al estar sin Cristo, hermanos, nuestra conciencia está corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa, por la corriente de este mundo, de tal manera que no es 100% confiable. Y eso es lo que nos dice también en Tito, en el capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo le escribe a Tito. Miren lo que dice. Tito, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Dios:
Tito 1:15 dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿cómo? Están corrompidas. Así que sin Cristo, nuestra conciencia no es confiable, pues se llega a estar corrompida por nuestra naturaleza pecaminosa y por la corriente de este mundo. Todo lo contrario, hermanos, cuando venimos a Cristo. Pues el Espíritu Santo, hermanos, que viene a morar en nuestro corazón, en ese momento de nuestra salvación, hermanos, limpia, ilumina y dirige nuestra conciencia, redarguyéndonos cuando estamos mal y dándonos testimonio cuando estamos en la verdad, cuando estamos en lo correcto, cuando estamos haciendo lo que es agradable a Dios. Miren lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 9, versículo 1 y 2. Romanos 9, 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 9, 1 y 2 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, ¿verdad? Nos ilumina y si estamos en lo correcto, hermanos, da testimonio de que en verdad es así, asegurándonos en la verdad, como Pablo lo estaba haciendo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En verdad él tenía una gran tristeza y dolor en su corazón por su nación, porque aún no habían conocido al Señor. Y esto es lo que hace la conciencia. Ahora, hermanos, podríamos decir nosotros también como el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo en cuanto a lo que hablamos y hacemos, ¿es correcto? Podríamos decir de la misma manera, hermanos, en cuanto a todo lo que hablamos y a lo que hacemos. Podríamos decir estas palabras, podríamos defenderlo diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En este pasaje, hermanos, podemos ver una vez más el carácter honesto y sincero del apóstol Pablo, quien vivía con una limpia conciencia. Por lo que, siguiendo su ejemplo, hermanos, vivamos nosotros también con una limpia conciencia, que es con lo que tiene que ver, hermanos, el título de nuestra enseñanza en esta tarde. Como Pablo, vivamos con limpia conciencia delante de Dios. Como Pablo, vivamos con limpia conciencia delante de Dios. ¿Estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos viviendo con una limpia conciencia delante de Dios? Oremos, hermanos, antes de continuar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que nos das para meditar en tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón como siempre lo haces. Que tú nos redarguyas, que tú nos animes, nos fortalezcas, Señor, a través de tu palabra. Pero también, Señor, que nos desafíes para que podamos, Señor, tomar la decisión de vivir como Pablo con una limpia conciencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. Toma, por favor, en control todas las cosas. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, de tal manera que podamos aprovechar el mensaje de tu palabra y esto pueda servir para que podamos vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Pablo, hermanos, ¿cuál es el título? Vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. Número 1, hermanos, una limpia conciencia trae grandes beneficios. Como Pablo, vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. Una limpia conciencia trae grandes beneficios.
Por eso es muy importante, hermanos, que vivamos delante de Dios con una limpia conciencia. Esto es agradable delante de Dios y bendice grandemente nuestra vida. En primer lugar, podemos ver en la palabra de Dios que nos testifica a favor y nos da tranquilidad y confianza. Una limpia conciencia nos testifica, es decir, nos da testimonio de que estamos en la verdad, nos testifica a favor y nos da entonces tranquilidad y confianza, como lo podemos ver en el apóstol Pablo, cuando él hablaba y se defendía. Miren nuevamente, hermanos, Romanos 9, ahí donde leíamos hace un momento, Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, 1 dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo. Mi conciencia me da testimonio de esto en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo estaba Pablo? Tranquilo, confiado, asegurado en la verdad. Lo mismo lo podemos ver en el capítulo 2. Miren lo que dice Romanos 2. Del versículo 14 al versículo 16. Romanos 2, 14 al 16 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En estas porciones, hermanos, y más en esta última, podemos ver que nadie tiene excusa. Pues como lo mencionaba al principio, hermanos, y Pablo lo menciona en este pasaje, Dios ha puesto, hermanos, en cada uno de los seres humanos un regidor moral. Esto es uno de los argumentos que utilizamos para hablar sobre la existencia de Dios. Cómo Dios ha puesto en nuestros corazones, hermanos, ese regidor moral llamado conciencia, ¿verdad? Que nos muestra la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nos lleva al debes o no debes, ¿verdad? Y Dios lo ha puesto en nuestros corazones, el cual tiene que ver, hermanos, como lo veíamos aquí, con la obra escrita de la ley en nuestros corazones, que a su vez es la conciencia que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, lo cual, hermanos, se da con mayor eficacia cuando estamos en Cristo. Pues el Espíritu Santo, hermanos, la ilumina nuestra conciencia, como lo mencionábamos, y la dirige para asegurarnos en la verdad, trayendo gozo, trayendo tranquilidad y confianza en nuestro corazón cuando estamos haciendo lo correcto. Cuando estamos haciendo lo correcto. Como también lo podemos ver ahí en 2 Corintios capítulo 1. Miren, 2 Corintios 1. También el ejemplo de Pablo, 2 Corintios 1, en el versículo 12. 2 Corintios 1, 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Había gozo, había tranquilidad, había confianza, se gloriaban en ello porque su conciencia les aseguraba a través del Espíritu Santo que estaban haciendo lo correcto. Es lo mismo que podemos ver en 1 de Juan 3, que hermanos, cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, nuestro corazón no nos reprende, nuestra conciencia no nos redarguye, sino al contrario nos asegura en la verdad. Claro que mayor que nuestro corazón, nuestra conciencia es nuestro Dios. Delante de Él debemos de buscar serle agradable, como vamos a estar viendo, a Él y de acuerdo a su palabra. Miren lo que dice en el 1 de Juan: pero cuando estamos en lo correcto, hermanos, hay gozo, hay tranquilidad, hay confianza, hermanos, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Y no solamente eso, que recibiremos de Dios lo que necesitamos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 23. 3, 19 al 23 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados,
si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que la conciencia, una limpia conciencia, trae grandes beneficios, hermanos. En primer lugar, nos testifica a favor y nos da tranquilidad y confianza. Sin embargo, cuando no es así, cuando no vivimos de esta manera, cuando estamos haciendo las cosas mal, hermanos, nuestra conciencia nos acusa, provocando temor e intranquilidad en nosotros. Estamos temerosos de ser descubiertos, estamos intranquilos, no hay paz en nuestro corazón, sabiendo que estamos mal, como lo podemos ver ahí en el ejemplo de la mujer. ¿Recuerdan cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio delante de nuestro Señor Jesucristo? Cómo Él estaba escribiendo en tierra y ellos insistían, ¿verdad? Que la ley decía que había que apedrear a tales mujeres. ¿Qué decía nuestro Señor? Para probarle, para tentarle. Y podemos ver cómo el Señor les responde, ¿cierto? Ahí en Juan 8, vamos a recordarlo, hermanos, Juan 8, del versículo 7 al versículo 9, que dice la palabra de Dios. Y como insistieran en preguntarles, ya lo tienen, Juan 8, 7, dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quien esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra, les dice el Señor. Y entonces su conciencia los empezó a acusar. No, has hecho esto. Tú también has hecho aquello. Has infringido la ley en esto. Comenzó a acusarles de tal manera que empezaron a soltar las piedras e irse de ahí. Hermanos, eso es lo que sucede cuando estamos mal. Nuestra conciencia, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo cuando estamos en Él, nos redarguye, nos acusa de que estamos mal, buscando el cambio. Pero no solamente eso, llega a haber temor e intranquilidad en nosotros, como lo podemos ver ahí en Proverbios 28:1. Lo recuerdan que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Una persona que está haciendo lo malo o que no está bien, ¿verdad? O que está infringiendo la ley o que no tiene todo en orden, cuando va manejando, ¿verdad? Y ve una patrulla o escucha una patrulla, teme, ¿verdad? Dice que no me vea. ¿Por qué? Porque sabe que las cosas no andan bien. Dice, mas el justo está confiado como un león. Sabiendo que está haciendo lo correcto, sabiendo que las cosas están en orden, sabiendo que las cosas están bien. Hermanos, es una bendición tener una limpia conciencia, hermanos, como lo veíamos, porque nos testifica a favor, nos asegura en la verdad, trayendo tranquilidad y confianza. Pero también en segundo lugar, hermanos, nos presenta como obreros aprobados delante de Dios. Una limpia conciencia es una bendición porque nos presenta como obreros aprobados delante de Dios y también por ende delante de los demás, como vemos que Pablo lo hacía. Miren, vamos a Hechos 23. Hechos 23, el versículo 1 nuevamente. Pablo está presentando defensa, recordemos que está compadeciendo, ¿verdad? Ahí ante el concilio y dice el versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con toda buena conciencia, con una conciencia limpia y tranquila, he vivido hasta ahora delante de Dios. Y lo mismo en el siguiente capítulo, en el capítulo 24, del versículo 10 al versículo 16, que dice, habiéndoles hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman en herejía,
Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo, hermanos? Está presentando defensa. Y su limpia conciencia, el tener una buena conciencia, una conciencia tranquila, es lo que le ayudaba, hermanos, para presentarse como obrero aprobado delante de Dios. El apóstol Pablo podía presentarse de esta manera, hermanos, aún en medio de las acusaciones que le hacían, debido a que vivía con una limpia conciencia. No porque fuese perfecto, sino porque procuraba corregir con la ayuda de nuestro Señor lo que estuviese mal en él. Lo procuraba hacer como lo veíamos hace un momento. De la misma manera, hermanos, es necesario que lo hagamos nosotros. No perdamos de vista. Tengamos siempre presente que algún día daremos cuenta a nuestro Señor. Algún día daremos cuentas a nuestro Señor. Por lo que procuremos, con la ayuda de nuestro Señor, día con día, ser aprobados por Él. Día con día. Así como Pablo le exhorta a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2:15, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos de estar procurando de la misma manera. Una limpia conciencia, hermanos, nos ayuda a presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Hermanos, necesitamos procurar servir a nuestro Señor con una limpia conciencia. Como se les exhorta, hermanos, ahí en Timoteo también, a los diáconos, servidores en la iglesia, a que sirvan, que cumplan, que guarden el ministerio de la fe, que desarrollen su ministerio con una limpia conciencia. Miren lo que dice, hermanos, 1 Timoteo 3:9. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. 1 Timoteo 3:9. ¿Qué dice? El 8 dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y luego que dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que como Pablo, hermanos, vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. Una limpia conciencia trae grandes beneficios. En segundo lugar, veíamos que nos presenta como obreros aprobados delante de Dios. Y en tercer lugar, podemos ver, hermanos, que nos ayuda a sujetarnos a la autoridad y hacer todo lo correcto. El procurar una limpia conciencia delante de Dios nos ayuda a sujetarnos a la autoridad y hacer lo correcto. Miren lo que dice Pablo ahí en Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Qué importante es esto, hermanos, que nos sometamos, que nos sujetemos a la autoridad, a todas esas autoridades que por Dios han sido establecidas, que están por Él, hermanos, dice ahí en Romanos 13, versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme, por favor, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Sino también por causa de la conciencia. Y es que, hermanos, cuando buscamos vivir con una limpia conciencia, procuramos hacer lo correcto.
lo que es recto delante de Dios, sujetándonos a nuestras autoridades superiores, sujetándonos a cualquier autoridad, ¿verdad? Sea en el gobierno, sea en los trabajos, sea en la escuela, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, sujetándonos a nuestras autoridades, sabiendo que por Dios han sido establecidas. Así que como Pablo, vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. Número 2, hermanos, una limpia conciencia es posible. Ya lo veíamos. Una limpia conciencia trae grandes beneficios. Y lo podíamos ver aquí. Cuando nosotros nos sometemos, sujetamos, ¿verdad? Y hacemos lo correcto, vienen grandes beneficios a nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, procuramos ser obreros aprobados delante de Dios, nos presentamos así con una limpia conciencia, vienen grandes beneficios a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una limpia conciencia, hermanos, somos asegurados en la verdad, como veíamos. Y entonces, hermanos, podemos estar tranquilos y confiados. Y tenemos todo lo que necesitamos en nuestro Señor. Pero muchas veces pensamos, pero es que es difícil eso. No, no es imposible. Una limpia conciencia es posible. Es posible, hermanos. ¿Cómo es posible? En primer lugar, pidiendo a Dios que escudriñe nuestro corazón y nos muestre si hay algo que está mal. Porque, hermanos, para poder tener una limpia conciencia, se requiere esto. Como vamos a ver, necesitamos reconocerlo, necesitamos arrepentirnos de ello, confesándolo, pidiendo perdón y cambiando. Pero tenemos que ver que lo que está mal, para que no haya nada que nos esté acusando, para que no haya nada a través de lo cual estemos siendo continuamente redarguidos. Si queremos tener una limpia conciencia, si queremos vivir con una limpia conciencia delante de Dios, en primer lugar es necesario que le pidamos a Dios que escudriñe nuestro corazón y nos muestre si hay algo que está mal. Pidiéndole a Dios que escudriñe nuestro corazón, como lo hacía el salmista, que mirara su corazón, que escudriñara su corazón y viera si hubiese algo mal en él. Vamos a leerlo, hermanos, ahí en el Salmo 139. Salmo 139 en el versículo 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24 que nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pero se necesita que Él nos examine y nos muestre si hay algo que está mal. En segundo lugar, una limpia conciencia es posible reconociendo lo que está mal. Reconociendo lo que está mal. Pidiendo perdón, confesando, hermanos, y apartándonos de ello. Porque es necesario, hermanos, que reconozcamos lo que está mal. Es necesario que lo confesemos, que pidamos perdón y que nos apartemos de ello. Como podemos ver ahí en Hechos 23, hermanos, en el ejemplo de Pablo, como leíamos ahí en el versículo 1 al 5, que Pablo, hermanos, se da cuenta que está actuando mal, que era el sumo sacerdote, y de acuerdo a lo que estaba escrito, Pablo dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. Miren lo que dice, hermanos, en versículo 3, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos. Es como dijera, discúlpeme, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ninguno de nosotros, hermanos, somos perfectos. Todos los seres humanos somos pecadores. De manera que ninguno en este sentido, hermanos, tenemos una limpia conciencia delante de nuestro Señor. Pues todos hemos pecado, ya sea en lo que pensamos, en lo que decimos o en lo que hacemos. Sin embargo, cuando arrepentidos reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios, nuestro corazón es limpiado al igual que nuestra conciencia, sabiendo que, hermanos, no hay nada que nos acusa delante de Dios, que todo aquello que nos acusaba delante de Dios ha sido perdonado en Cristo. De manera que buscando apartarnos de ello, hermanos, de eso malo, podemos vivir con una limpia conciencia delante de nuestro Dios. Porque dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, con nuestro Dios hay borrón y cuenta nueva, pero es necesario que procuremos con la ayuda de nuestro Señor apartarnos cada día, hermanos, del pecado. Buscar la santificación de nuestro ser. Cada día, y en Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pablo, hermanos, no vivía con una limpia conciencia. No vivía con una buena conciencia delante de Dios porque fuera perfecto, sino porque él buscaba corregir lo que estaba mal. Y en este ejemplo, se da cuenta de su error, se disculpa y busca el cambio. Aun cuando ya lo veíamos, ¿verdad? Que era un justo reproche. Hermanos, es lo mismo que nosotros debemos buscar en nuestra vida. Buscar corregir, hermanos. Necesitamos buscar la santidad, debemos buscar, hermanos, no ceder al pecado, resistir la tentación, no incurrir en aquello malo para poder tener una limpia conciencia. Pero si en algún momento cedemos, hermanos, que lo reconozcamos, le pidamos perdón a Dios y nos apartemos de ello. Porque en esa segunda oportunidad, hermanos, en esa restauración de nuestro Señor, podemos vivir con una limpia conciencia delante de Él, sabiendo que aun cuando le fallamos, hemos sido perdonados por la gracia y misericordia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos buscar apartarnos, como lo podemos ver. Una limpia conciencia, hermanos, es posible. Número 3, hermanos, es posible haciendo lo correcto delante de Dios y ante los hombres. Haciendo lo correcto delante de Dios y ante los hombres. Pablo, hermanos, tenía una limpia conciencia porque procuraba no ofender a Dios. Procuraba hacer lo correcto delante de Él y ante los hombres. Es por eso que él tenía una limpia conciencia. Y ahí en Hechos 24, en esa defensa, podemos ver cómo Pablo lo procuraba. Sabía que algún día iba a dar cuentas y procuraba no ofender al Señor ni a los demás. Miren, hermanos, Hechos 24, 20 al 16. Hechos 24, 20 Hechos 24, 20 al 26. Si es 20 al 26 o 14, no. Es 14, 20, 14 al 16. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas. Perdón, desde antes, hermanos, porque habla de que no había, ya lo leíamos, pero dice en el 11, como puedes cerciorarte, dice, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Él no había hecho nada malo. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hermanos, Pablo tenía una conciencia limpia, tranquila, una buena conciencia delante de Dios, sabiendo, hermanos, que estaba haciendo lo correcto. Porque procuraba hacer lo que era agradable delante de los ojos de nuestro Dios. De tal manera que si nosotros queremos, como Pablo, vivir con una limpia conciencia delante de Dios, es necesario que, dependiendo de nuestro Señor, cada día procuremos hacer lo correcto delante de Él y ante los hombres. Como lo mencionábamos, para que no haya nada que nos acuse, para que no haya algo que se nos pueda reprochar. Y número 4, hermanos, como Pablo, vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. ¿Cómo es esto posible? En cuarto lugar, rigiendo nuestra vida y nuestra conciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es esto. En cuarto lugar, rigiendo nuestra vida y nuestra conciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es algo sumamente, extremadamente de vital importancia, pues si permitimos que nuestra carne y la filosofía de este mundo nos rijan, no podremos, hermanos, no vamos a poder vivir con una limpia conciencia delante de Dios.
Pues entonces, hermanos, si permitimos que nuestra carne y la filosofía de este mundo rija nuestra conciencia, vamos a ir en contra de Él. Nuestros sistemas de valores van a ser en contra de Dios. ¿Y cuántas personas hay hoy en día así? Que dicen, yo tengo una conciencia tranquila, yo estoy bien, que moralmente, ¿verdad? Viven vidas morales bien, correctas, pero que no pueden vivir con una limpia conciencia delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que todos los hombres somos pecadores y que merecemos por ese pecado ir a la condenación eterna. Porque no están rigiendo sus vidas por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña cuál es la verdad y la manera en que debemos andar. Es por eso que es muy importante que rijamos nuestra vida por la palabra de Dios. Si queremos vivir con una limpia conciencia delante de Él. Que realmente es la conciencia que debemos de buscar. La manera en la cual debemos vivir debe ser buscando vivir con una limpia conciencia delante de Dios. No de nosotros. No delante de los demás. Y es que lo que importa es lo que importa no es lo que yo o los demás piensen, sino lo que dice Dios. Por lo que si queremos vivir con una limpia conciencia delante de Dios, es necesario que nos rijamos por lo que su palabra dice, como vemos que Pablo lo hacía. Como vemos que Pablo lo hacía, hermanos, que él buscaba regirse por lo que la palabra de Dios dice. Ahí en Hechos 23, hermanos, en el versículo 5 en el que leíamos, donde dice, pero Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Tal vez algunos pudieron haber dicho, no, Pablo, hiciste bien, qué bueno que lo pusiste en su lugar a ese hombre, ¿verdad? Qué bien, qué bueno que lo hiciste. Él mismo pudo haber dicho, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo porque eso se lo merecía, ¿verdad? No hice nada malo, aparte él no estaba cumpliendo con la ley. Tal vez alguien le pudo haber dicho, no, Pablo, estás mal. Y él decir, estoy mal, entonces no lo voy a hacer. No, Pablo no hizo eso. Pablo se rigió y se guió por lo que la palabra de Dios dice. Él dijo, es cierto. Porque la palabra de Dios dice, escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Estoy mal. Perdóneme, no sabía que él es sumo sacerdote. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros para poder tener una limpia conciencia delante de nuestro Dios. Regir nuestra vida, hermanos, y nuestra conciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Que nuestros sistemas de valores, hermanos, estén fundamentados en los principios de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea lo que está rigiendo nuestra vida. Hermanos, como Pablo, vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. Una limpia conciencia es posible. Número 5, hermanos. En quinto lugar, siendo gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo. Siendo gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo. Solo Él puede ayudarnos, hermanos, a vivir con una limpia conciencia. Ya lo veíamos, hermanos. No es posible sin su ayuda. Lo veíamos en la mañana, necesitamos depender de Él. Le necesitamos. Solo siendo gobernados por Cristo a través del Espíritu Santo, solo dependiendo de Él es que podemos vencer el pecado, podemos mantenernos firmes ante las tentaciones para no ceder al pecado. Solamente con su ayuda podemos levantarnos cuando llegamos a ceder al pecado. Solamente con Él podemos vivir con una limpia conciencia. Dios nos ha dado una conciencia que por medio del Espíritu Santo es usada como un sistema de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Así que como Pablo, vivamos con una limpia conciencia delante de Dios. Hemos estado viviendo así. Podríamos decir que tenemos una limpia conciencia delante de Dios. Si no es así, vayamos a nuestro Dios. Pidámosle que Él escudriñe nuestra mente y nuestro corazón y nos muestre si hay algo que está mal. Pidámosle perdón por ello. Busquemos apartarnos con la ayuda de nuestro Señor de eso que está mal, corregir nuestras vidas para que entonces podamos tener una limpia conciencia de Dios. Dependamos de Él cada día para mantenernos firmes y poder vivir con una limpia conciencia delante de nuestro Dios. Procuremos hacer lo correcto delante de Él. Rijamos nuestra vida a través de su palabra, por su palabra, hermanos, para que podamos vivir con una limpia conciencia delante de Dios. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
y por lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a vivir con una limpia conciencia delante de ti. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza, tenemos oportunidades, tenemos perdón, tenemos borrón y cuenta nueva. Tenemos la ayuda, Señor, para poder ser restaurados y mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo del apóstol Pablo y tomar la decisión de vivir con una limpia conciencia delante de ti, procurando hacer lo correcto, rigiendo nuestras vidas a través de tu palabra y buscando tu perdón y el cambio cuando llegamos a ceder algo que está mal. Buscar corregir, buscar cambiar, buscar hacer los ajustes necesarios para que no haya nada que nos acuse, que nos señale, haciéndonos ver que estamos mal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a procurar hacer lo que es correcto. Señor, si hay algo que está mal en nuestra vida, queremos pedirte, Señor, que en este momento nos lo muestres. Que tú nos redargullas, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que nos muestres lo que está mal para que nosotros podamos arrepentirnos de ello, podamos pedirte perdón y podamos con tu ayuda buscar el cambio. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, hermanos, tomemos un tiempo para orar a nuestro Dios, para permitir que Él haya este análisis, este escudriño, y si hay algo que está mal, que nos lo muestre y que podamos con su ayuda corregirlo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de cambiar, de ser mejores, de vivir como a ti te agrada, con una limpia conciencia delante de ti. Gracias por el perdón que encontramos en ti. Ayúdanos, Señor, a buscar ese cambio, a corregir, a hacer ajustes. Ayúdanos como Pablo a vivir con una limpia conciencia delante de ti. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, pues gracias le damos a nuestro Dios por lo que Él nos ha enseñado, nos ha mostrado. Gracias por su atención. Anhelamos que nuestro Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.